Esta sección con Beata Boina se llama Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Sí o no, mi querida Beata? Sin duda alguna, esta historia de que nos vas a retomar hoy con Grupo Wagner, el desafío de este grupo a Vladimir Putin y el líder a mí me parece digno de una serie o de una telenovela. El Prigozhin ese que vendía hot dogs. Imagínate, Beata, que en un principio vendía hot dogs en Rusia y luego en lo que se convirtió. Cuéntanos. Sí, así es, efectivamente, Fernanda, tienes toda la razón. Quien pues genera monstruos, de monstruos muere. Aún no le tocó, digamos, la muerte a Putin, pero no cabe duda que lo que hemos visto este fin de semana, la sublevación del jefe del grupo Wagner con sus paramilitares, Yevgeny Prigozhin, pues nos refleja precisamente esa situación de la Federación Rusa, muy complicada por una parte, pero también con grandes tensiones internas que han llevado justamente a esa sublevación del grupo paramilitar Wagner. Ahora bien, tú has mencionado también al jefe, Evgeny Prigozhin, quien efectivamente es un personaje muy interesante, muy particular, muy cercano a Putin en su momento. Durante los últimos 20 años, pues han hecho grandes negocios y han sido grandes amigos. Pero lo que tú comentaste, él empezó como vendedor de hot dogs, antes estuvo en la prisión durante la Unión Soviética, cometió varias fechorías, o sea, robos pequeños, etcétera, etcétera. Fue condenado a 13 años de cárcel en la Unión Soviética, salió cuando cae la Unión Soviética y a partir de ahí empieza un pequeño negocio de la venta de hot dogs. Después se hace con un restaurante más grande en San Petersburgo, un restaurante importante, bonito, digamos, para élite, y ahí conoce a Putin antes de que Putin se convirtiera en el presidente de Rusia. Y a partir de ahí empiezan obviamente una colaboración más cercana, llegándose a que durante la presidencia de Putin, este Prigozhin se convirtió en el banquetero de Putin, o sea, organizándole sus recepciones, sus fiestas, pero también recibió grandes contratos, importantes contratos para proveer alimentos a las escuelas, al ejército, y con eso se Mm. hizo millonario. Pero aquí no acaba la historia, porque resulta que a partir de 2014, Prigozhin se convirtió en el hombre, se puede decir, para realizar como que encargos sucios de Putin, y en ese sentido, lo primero que hizo fue, con el consentimiento del Estado ruso y con inspiración de los servicios secretos militares rusos, creó el grupo Wagner, un grupo paramilitar, que en Rusia no hay permiso para tener grupos paramilitares, o sea, la ley lo prohíbe, pero bueno, como digo, hubo un consentimiento de Putin, del Estado ruso, crean ese grupo paramilitar Wagner, que en su máximo momento de expansión tuvo 50.000 paramilitares operando en diferentes partes, en Donbass, obviamente en Ucrania, y en la guerra de Rusia contra Ucrania en el último año, pero también estuvieron en la guerra de Siria, muy involucrados en el, digamos, en el frente, y en diferentes países de África, proveyendo seguridad a los líderes africanos, a las empresas estratégicas, o participando directamente en operaciones militares, como el caso de Mali o el caso de República Centroafricana. De hecho, hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, dijo que el grupo Wagner, a pesar de que todo eso ocurrió en Rusia, seguirá actuando, seguirá teniendo sus operaciones en Mali y en República Centroafricana, lo cual, pues la verdad es que a mí me llama mucha atención, Ujú. porque imagínate, un grupo paramilitar que supuestamente no tiene nada que ver con el gobierno ruso, como en varias ocasiones lo aseguraron desde el gobierno ruso, resulta que ahora el ministro de Exteriores, Lavrov, dice que sí seguirá operando Wagner en esos países africanos. Pero bueno, es otra dimensión, digamos, ya post-sublevación que tuvo lugar este fin de semana en Rusia. La influencia y las relaciones de Prigozhin con Putin han sido muy estrechas, y Putin ha usado, digamos, a esas empresas, ese grupo Wagner, y también una parte relacionada con desinformación para realizar diferentes operaciones en el extranjero. Ahora bien, el problema aparece cuando ese grupo empieza a operar en Ucrania y empieza a ser su líder, Prigozhin, muy crítico
con cómo el ejército ruso, que actúa de forma independiente, obviamente, lleva a cabo la operación militar en Ucrania. Tan crítico que la verdad es que los militares rusos, con el ministro de Defensa, pues se han convertido en enemigos fuertes de Prigozhin y de su grupo Wagner. Y hace pocos días apareció una orden, digamos, en el contexto de la Federación Rusa, de que todos los voluntarios, supuestamente, o sea, los paramilitares deberían alistarse al ejército, lo cual significaría pues el fin del grupo Wagner en el frente ucraniano. Y eso llevó a Prigozhin a iniciar esa sublevación el viernes, que después continuó, digamos, al día siguiente con la ocupación de la ciudad, una ciudad importante en el sur de Rusia, Rostov, y una marcha hacia Moscú. Se frenó esta marcha a Exacto. 200 kilómetros de Moscú a raíz de una negociación que hubo poco después o en ese contexto entre Prigozhin con intermediación del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, llegaron al acuerdo de que Prigozhin se iba a retirar, sus paramilitares se retirarían y la verdad es que todo, podríamos decir, acabaría en un acuerdo en el cual Prigozhin tiene garantías de seguridad y sus paramilitares garantías de seguridad, va a haber cambios en el Ministerio de Defensa, mejoras, etcétera, etcétera, y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero la verdad es que sí pasó mucho y hoy en día pues están intentando las autoridades rusas pues un poco darnos a entender de que fue una sublevación, un intento de mostrar descontento de esos paramilitares, pero no pasó a mayores. Sí, efectivamente se frenó, pero demostró esa marcha y esa sublevación, pues las debilidades de Putin y del Estado Exacto. ruso, ¿no? En temas de seguridad, sí. Esa era justamente la pregunta que te hago. Si en algún punto Putin estuvo vulnerable en estas menos de 48 horas, 72 horas. Porque cuando yo digo esta sección se llama nada más esta información, cría cuervos, cuidado porque te van a sacar los ojos, es que el apoyo que Putin le dio a este Prigozhin, o ¿cómo se pronuncia el nombre de Yevgeny? Prigozhin, Prigozhin, Prigozhin. 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 Bueno, este Prigozhin que vendía hot dogs y que de repente puede movilizar a los militares en Rusia, ¿vulneró o no a Putin? Mira, la verdad es que yo creo que Putin cuando empieza toda esa sublevación no tenía plenamente claridad hacia dónde puede llegar esa sublevación, cuántos apoyos puede tener. Por eso inmediatamente la respuesta de Putin se fue en dos direcciones. Primero, reforzar la seguridad en Moscú. De hecho, pues las calles de Claro. Moscú quedaron de alguna forma rodeadas y el centro de Moscú y parece que Putin también salió de Moscú incluso. Beata Boina, en último momento, el día de hoy, anuncian que Vladimir Putin estará haciendo declaraciones importantes en un momento más sobre lo sucedido en las recientes 72 horas. Decíamos entonces, estabas comentando, Beata, para despedirnos solo por el día de hoy, que en realidad no lo vulneraron tanto como se esperaba. ¿Es correcto? O sea, la verdad es que no lograron llevar a cabo esta sublevación porque finalizó todo en una negociación, pero la verdad es que sí, si tomamos en consideración los 23 años Ah, no, que bueno. lleva Putin en el poder, fue una amenaza más seria a su poder y refleja pues esas fracturas muy fuertes que se han estado generando en Rusia a raíz de la guerra contra Ucrania y eso pues no desaparece como tal fácilmente, ¿no? Entonces las consecuencias de eso lo veremos a lo largo de los próximos días, semanas. Al discurso de Putin esperamos con gran atención ese momento porque el asunto es si anunciará o no el presidente de Rusia algunos cambios en el gabinete, sobre todo en los sectores, en el sector militar, o continuará con el mismo ministro Shoigu. Eso sería como el primer indicador, digamos, de primer resultado de esa sublevación. Y yo creo que sí hay una sensación en Rusia de la debilidad del presidente que no ha tenido capacidad de frenar a Claro. Prigozhin de forma mucho más tajante, sino que fue una negociación y además
de Lukashenko. Y curioso que Putin no le haya visto venir, ¿no? Que diga, "Ay, pues ese Prigozhin pues es mi cuate y sigue cocinando y de sus hot dogs va y luego me sirve en el Kremlin la comida, pero pues no pasa nada", y resulta que sí pasó. Me imagino que Putin no ha de estar en su casa, ¿no? Ha de estar escondido en un búnker ahí lejos de la capital, metido a no sé cuántos metros bajo tierra. Bueno, yo creo que en ese momento quizás ya regresó a Moscú, es muy probable porque ya, puedo decir, se desactivó Exacto. esa sublevación, entonces puede que ya esté en Moscú, pero la verdad es que las medidas de seguridad siguen muy fuertes en caso de que aparezca pues otro tipo de complot, digamos, en la cercanía a raíz de lo que hizo Prigozhin a raíz de pues, descontento de otro grupo que está en el poder o que considera que debe cambiar el rumbo del país. Gracias, Beata Boina, por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Aguas, tú le das a los militares poder y los militares se te voltean. Eso no lo digo yo porque se me antojó y amanecí hoy, 26 de junio, como para, fíjense que escupir eso por la boca. No. Históricamente, eso es, ha sido y seguirá siendo. Gracias, Beata. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?